Bien, entonces son la 1:06 de la tarde. Les voy a mostrar rapidito la agenda para recordar qué es lo que tenemos el día de hoy. Tenemos una sesión de 1 hora donde vamos a hablar de los aspectos clave para la interpretación de imágenes para el uso de canales individuales, combinaciones de canales y productos RGB. Esa es una presentación que Bernie Connell la diseñó hace mucho tiempo y le hemos ido en conjunto adaptando, ¿no? Vamos a hablar de esto y dentro de esta misma presentación vamos a cubrir también la tarea que se asignó el viernes pasado a algunos de los participantes. Y como les mencionamos, esta tarea simplemente es para discutirla, ¿no? No había que submitir ninguna información por ninguna plataforma. Justamente esta tarde, al final del día, vamos a tener a William y a Juan José que nos van a conversar sobre cómo operar la plataforma del Moodle, que ya está habilitada, ¿no? Y ahí van a poder, a partir ya de mañana, subir las tareas asignadas, que también van a ser muy cortas, ¿no? Porque tienen muy poco tiempo para hacerlas. Entonces, vamos a hablar de esta presentación ahora. Hablaremos un poco de la discusión de la tarea y luego nos vamos a tomar un pequeño break para estirarnos unos 10 minutos y hablaremos brevemente de lo que es introducción a productos satelitales para pronósticos de lluvia y asignación de la tarea de hoy para mañana. Esta sí hay que entregarla. Ahora, esta presentación es básicamente una introducción a diferentes herramientas y métodos que usamos para el momento que tenemos que hacer un pronóstico de lluvia crítico para la región. Y de alguna manera nos va a servir de introducción a algunos de los productos que vamos a usar durante los casos estudios del día martes y el día miércoles, cuando veremos ciclones tropicales en Centroamérica y luego sistemas convectivos de mesoescala en la región. Ok. Si hay alguna pregunta o algún comentario que no esté viendo, me dejan saber. Okay. Voy a cambiar, entonces voy a comenzar con la presentación. ¿Ok? Bueno, estoy mostrando la presentación, aspectos clave para la interpretación de imágenes para el uso de canales individuales, combinaciones de canales y RGB. Primero vemos el contexto, ¿no? El ambiente en el que estamos es complejo. El sistema Tierra, atmósfera, océano es bastante complejo. Y asimismo es difícil de muestrear. Muestrear algunos aspectos del ambiente, por ejemplo, la atmósfera alta, ¿no? Con el tema de radiosondas, es muy caro y en algunas ocasiones incluso muy difícil, especialmente en lugares, por ejemplo, como el océano, ¿no? Como comentaba Mitch Goldberg ahora en la mañana, en las épocas de los años 80, incluso principios de los 90, las tecnologías satelitales todavía no estaban tan desarrolladas y los datos que aportaban a los modelos numéricos no eran tan buenos. Entonces, eso hacía que en el hemisferio sur los pronósticos fueran muy malos. ¿Por qué? Porque hay mucho océano, era muy caro muestrar y además las zonas con continentes no tenían muchas observaciones de radiosondas, por ejemplo. Por ello, la teledetección es muy importante y aporta mucha información para cubrir vacíos importantes en las redes de observación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo navegamos mejor esta información? Y esto va a depender de lo que estemos buscando, y por ello es útil tener una base sólida de referencia. Entonces, el objetivo de esta presentación es introducirlos de manera bastante breve a varios conceptos sobre la interpretación de diferentes productos satelitales, particularmente lo que se llama imágenes de humedad y nubosidad,
que nos van a permitir distinguir diferentes aspectos del sistema Tierra-atmósfera, como por ejemplo la presencia de hielo y agua, la presencia de vegetación, algunas características de la superficie, también y de la superficie del agua, la presencia de aerosoles, por ejemplo, cenizas o polvo, especialmente cuando tienen contenido de silicio, también la presencia de dióxido de azufre y muchas otras características. Algunos de los aspectos que observamos cuando estamos viendo imágenes satelitales y queremos entender qué es lo que estamos viendo es la reflectancia o la temperatura de brillo. Eso es básicamente cuando vemos reflectancia, cuando estamos hablando del espectro visible o del infrarrojo cercano, ¿no? Lo que se refleja del sol. Luego tenemos temperatura de brillo, que usamos cuando ya estamos hablando del espectro infrarrojo, ¿no? Con la radiación infrarroja básicamente medimos indirectamente la temperatura de los cuerpos, o la estimamos. Otra cosa que nos fijamos es la textura o el contexto, ¿no? El tipo de textura que estamos viendo en la imagen nos puede indicar que tenemos una cadena de montañas o que tenemos una nubosidad, por ejemplo, esas nubosidades donde se ven bastantes onditas, se pueden indicar la presencia de un chorro de altura o vientos fuertes cruzando cordillera, ¿no? Ondas de gravedad. Luego también el contexto, ¿no? En qué parte del mundo estamos, qué tenemos en el fondo, estamos en el día, estamos en la noche, estamos en verano, estamos en época de lluvias. Otra cosa que vemos también que es muy importante es la diferencia de ver una imagen única con una animación. A veces por cuestiones de ancho de banda, ¿no? De tiempo, etcétera, nos cuesta ver una animación, pero realmente la animación ayuda a entender bastante de lo que está sucediendo. Podemos ver qué se está moviendo, qué no se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, la nieve. La nieve generalmente se mueve muy poco, solamente se derrite. Entonces, la niebla, ¿no? Generalmente es estacionaria y de ahí se va disipando. Y hay otros sistemas que, por ejemplo, si vemos una superficie que parece nieve y no se mueve, puede ser un salar, ¿no? O un lago de sal, etc. Luego, canal único versus combinar canales, ¿no? Por ejemplo, un canal que estamos acostumbrados hace mucho tiempo de ver es el infrarrojo. Bueno, ahora tenemos varios infrarrojos, pero en este caso lo que sería 10.3 micrómetros o canal 13 del GOES, por ejemplo, ¿no? Pero viendo otros canales vamos a ganar más información para comprender mejor lo que estamos viendo, ¿no? Y podemos comenzar, por ejemplo, con diferencias sencillas de canales. Vamos a ver una más tarde, aplicada a convección intensa. Y también ya compuestos un poquito más complejos, ¿no? De lo que se llama rojo, verde, azul o RGB. Es básicamente considerar tres fuentes de información distintas, ¿no? Y combinarlas, y esa combinación nos da diferentes colores. Y con esos colores nosotros podemos interpretar qué es lo que estamos viendo. Algunos de los factores que tenemos que considerar cuando diseñamos un satélite, particularmente los sensores que van a ir en el satélite, y la resolución de la imagen, ¿no? Son varios, ¿no? Esto es resultante de muchos factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el detalle horizontal, ¿no? Que también queremos ver en horizontal, ¿no? Entonces, por ejemplo, los generadores de imágenes, como es el caso del AVI, por ejemplo, en el GOES, tiene bastante buena resolución horizontal, pero generalmente los que tienen buena resolución horizontal no tienen tan buena resolución vertical. Después están las sondas o los sounders que están en los satélites polares. Estos tienen buena resolución vertical, pero más bien no tanta resolución horizontal. Luego, la distancia también importa, qué tan lejos estamos de la Tierra. Entonces, los satélites geoestacionarios están muy lejos, aproximadamente 36.000 kilómetros, mientras los polares están mucho más cerca, 250. Entonces, eso hace, por ejemplo, que los polares puedan, sea más fácil colocar instrumentos que midan diferentes
situaciones que están ocurriendo en la Tierra, ¿no? En cambio, los estacionarios va a ser más difícil porque están mucho más lejos. Luego, el poder de resolución del lente, ¿no? Eso también importa. Y la longitud de onda a la que estamos midiendo, ¿no? El radiómetro, por ejemplo, que colocamos en el satélite. Y el tamaño del sensor y el tamaño del satélite, ¿no? Podemos desarrollar un sensor muy grande y potente, pero también estamos limitados por el peso y el tamaño del satélite. Y en resumen, todas las decisiones son función del costo, ¿no? Por ejemplo, en los satélites polares podemos colocar sensores de microondas porque estos miden mucho más, estos pasan mucho más cerca de la superficie. Entonces, ellos mandan la onda y según el rebote, ¿no? Podemos obtener información. Pero imagínense hacer eso de un satélite geoestacionario. No es que no se pueda, pero colocar un sensor de microondas que sea suficientemente potente para que pueda hacer eso es carísimo, ¿no? Entonces siempre es un balance del presupuesto y que incluye el mantenimiento del satélite, ¿no? Bueno, ya pasando ya a los datos ya más de la física, de la atmósfera, vamos a hablar de lo que se llama el espectro solar. Perdón, el espectro electromagnético, ¿no? Entonces, la radiación que está pasando todo el tiempo, por todos lados, se transmite en diferentes longitudes de onda, ¿no? Entonces, la idea del sistema satelital es poder medir esas diferentes longitudes de onda y según eso poder extraer diferente información, ¿no? Por ejemplo, lo que ven nuestros ojos es el espectro visible, son longitudes de onda en un rango, ¿no? Y eso nos va a dar cierta información, pero el espectro infrarrojo nos da información muy distinta, ¿no? Ahora, la radiación ocurre en estas diferentes longitudes de onda, pero la manera como la podemos muestrear varía, ¿no? Cuando tenemos sensores que son capaces de muestrear bandas muy estrechas de longitudes de onda, eso lo llamamos sensores de alta resolución espectral o hiperespectrales, ¿no? En cambio, en algunos casos no tenemos esa capacidad de medir en muchas longitudes de onda, sino tenemos bandas más bien más anchas, ¿no? Que agrupan, por ejemplo, en esta figura, si se fijan, esta banda de acá va desde aproximadamente los 5.9 micrómetros hasta los 6.6, ¿no? Eso se llama multiespectral, porque ahí estamos promediando un área, ¿no? En cambio, estos pequeños puntitos, ¿no? Agarran una parte muy pequeña del espectro, ¿no? La idea de esto es entender el concepto de lo que es alta resolución espectral o hiperespectral y una resolución multiespectral que más bien es menor, es una resolución menor. Y me avisan si hay algún comentario o pregunta en el chat, porque si bien tenemos un tiempo limitado para presentar, la idea es que haya conversación, ¿no? Ninguna. ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a presentar lo que es el espectro solar versus el terrestre, ¿no? Y esto se basa en la ley de Wien, ¿no? La ley de Wien, y hay otras leyes, también está la ley de Planck, ¿no? Pero mirando la ley de Wien dice que la temperatura, es una ley física, ¿no? La longitud de onda pico, ¿no? Es una función inversa de la temperatura, ¿no? Entonces, a temperaturas mayores, mi longitud de onda va a ser menor, porque es una función inversa. Y P es una constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Sol es mucho más caliente que la Tierra, por lo tanto va a emitir a longitudes de onda menores. La Tierra es mucho más fría, tiene un promedio de 15 grados viéndola desde lejos, ¿no? Y va a emitir a longitudes de onda mayores. Y otra cosa que también es función de la temperatura del cuerpo es la potencia de la radiación que está emitiendo el cuerpo, ¿no? Lo que llamamos radiancia. Entonces, por ejemplo, en el caso del Sol, acá podemos ver que
El Sol emite a radiancias, no tengo los números acá, pero fíjense en la magnitud, a radiancias mucho mayores que la Tierra, que está acá a la derecha, ¿no? Y si se fijan, el Sol emite a longitudes de onda, en realidad es un rango de longitudes de onda, que va desde aquí, más o menos los 0.2 micrómetros, hasta, digamos, los 5 micrómetros, ¿no? Más o menos. Pero el rango donde la radiación solar es más prominente es entre los 0.4 y el micrómetro, no un micrómetro. Dentro de este rango de radiación solar está el espectro visible. El espectro visible es de 0.4 a 0.7 aproximadamente, ¿no? Y estas son longitudes de onda, digamos, comunes durante el día, y el ojo humano, así como el ojo de varios de los animales, especialmente los diurnos, se han adaptado a percibir este tipo de radiación, ¿no? Por eso nosotros podemos ver durante el día, porque estamos viendo el reflejo de la radiación solar solamente en este rango de longitudes de onda. También existe una parte del espectro, en esta parte de aquí, entre 0.7 y 1, yo diría incluso hasta 2.2 o 2.5 micrómetros, donde también estamos viendo reflexión solar, pero nuestros ojos ya no la pueden ver. Nuestros ojos no tienen esa capacidad, ¿no? Ni con el mejor oculista podemos llegar a eso, ¿no? Eso es lo que se llama el espectro infrarrojo cercano. Es un espectro donde también estamos midiendo la reflexión solar, pero es invisible a nuestra vista. Ahora, ¿quién lo puede capturar? Los instrumentos del satélite. El satélite sí puede ver en esas longitudes de onda del espectro de reflexión, ¿no? Lo que llamamos reflectancia. Ahora, a la derecha está el espectro de emisión de la Tierra, ¿no? La Tierra emite principalmente entre los 10 y los 20 micrómetros en promedio, pero en realidad a las temperaturas de la Tierra se puede emitir radiación incluso desde los 3 micrómetros hasta los 70 u 80, ¿no? Entonces es interesante porque esta porción del espectro es la porción principalmente reflectiva, medimos reflectancia o reflexión solar, pero en esta parte del espectro medimos lo que es ya emisión de radiación desde los cuerpos terrestres. Y acá hay una región del espectro donde se sobreponen ambas, ¿no? Y como vamos a ver luego, esa es la banda de 3.9 micrómetros de los satélites geoestacionarios, de la constelación actual del COMET, ¿no? Entonces, en esa, hay una porción del espectro cerca de los 4 micrómetros donde medimos ambas, ¿no? Medimos principalmente emisión terrestre, pero hay una pequeña contribución de la reflexión solar. Bien. Bueno, acá veo una pregunta en el chat que dice si hay algún sitio web donde se pueda acceder a un satélite específico y tomar imágenes horizontales o verticales según el objetivo de la investigación. Yo en este momento no sé responder esa pregunta, pero acá el equipo de coordinación está al tanto, así que vamos a ver si alguien nos puede contribuir con una respuesta. Gracias, Raúl. Muy buena pregunta. Bueno, continuamos. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el espectro visible e infrarrojo cercano, que es el espectro donde estamos midiendo reflectancia de la radiación solar. ¿Vale? Ya. En este caso, estamos viendo una figura que muestra el espectro visible, más o menos desde donde medimos con el satélite, ¿no? Las longitudes de onda que están a la izquierda de esto es en nanómetros, por si acaso, ¿no? En nanómetros. O sea, 400 nanómetros es 0.4 micrómetros, ¿no? Las longitudes de onda que están midiendo a radiación de menor longitud, o sea, las longitudes que son menores hacia la izquierda, ya sería la radiación ultravioleta, ¿no? Y ahí ya vienen los rayos dañinos para la piel, etcétera, ¿no? Ahora, la radiación que está más bien a la derecha, que son longitudes mayores, ya sería la radiación que llamamos infrarroja, ¿no? Ahora, lo que queríamos mostrar en esta figura son varias cosas.
Por un lado, vean las diferentes maneras de muestrear. Arriba tenemos lo que se llama el sensor Amiris. Si recuerdan, ese fue el de la tarea que asignamos el día viernes, ¿no? Y lo vamos a ver posteriormente. Este es un sensor que mide con alta resolución espectral o hiperespectral, ¿no? Si se fijan, las bandas de medición son muy finas. Tiene una capacidad para medir bandas de longitud de onda muy finas. Por otro lado, tenemos acá un ejemplo de más bien un satélite, en este caso es el Landsat Thematic Mapper 6, ¿no? Que tiene, en esta parte del espectro, tiene 6 bandas, ¿no? Tiene una acá, en esta región, ¿no? Y si se fijan, es un agrupamiento, es una región del espectro, y no necesariamente que le da el mismo peso a todas las bandas, sino es más sensible, ¿no? Por ejemplo, es más sensible en este punto, que serían quizás cerca a los 0.47 micrómetros, pero en realidad está agarrando toda esta parte del espectro, ¿no? De acá hasta acá. Entonces, son bandas más anchas, ¿no? Ok. Luego, para terminar con esta diapositiva, lo que vemos en el medio, en azul, es una curva, es la curva de transmitancia atmosférica, ¿no? Es básicamente lo que está llegando al satélite a partir de lo que es reflejado desde la superficie, ¿no? Entonces, si yo tengo una atmósfera totalmente limpia, despojada de cualquier contaminante, ¿no? Es más, digamos que no tengo nada que interfiera con la llegada de la radiación de la superficie al tope de la atmósfera, entonces mi transmitancia es 1, porque toda la radiación que está siendo reflejada desde la superficie va a llegar arriba, al satélite, ¿no? Ahora, transmitancia 1 no existe, ¿no? Es muy cercana a 1, pero no hay. Entonces, hay regiones del espectro donde la transmitancia es bastante alta, y eso significa que si yo mido en esas longitudes de onda, estoy recibiendo con bastante fidelidad lo que está reflejando la superficie terrestre, ¿no? Acá hay una parte del espectro, cerca de 1 micrómetro, que tiene alta transmitancia. Acá hay otra, por ejemplo, cerca de los 1.6 que tiene alta transmitancia, y etcétera. Ahora, dentro de esta región del espectro hay varias zonas donde hay muy baja transmitancia. Es decir, que si yo trato de medir desde el satélite, voy a recibir muy poca información de lo que está reflejando la Tierra, ¿no? El satélite lo va a ver oscuro o no va a recibir pocos datos. Y esas son regiones donde principalmente está ocurriendo la absorción. Y la absorción ocurre por diferentes componentes. El principal componente que absorbe es el agua, ¿no? El vapor de agua, lo que es invisible. No, recuerden que el vapor no es lo que sale de la tetera cuando estamos calentando, eso en realidad es agua condensada, ¿no? Que se está condensando. El vapor es invisible, ¿no? Para el ojo humano. Pero en ciertas longitudes de onda este vapor absorbe la radiación, ¿no? Y acá tenemos una región del espectro donde tenemos esta absorción. Esto es lo que se llama la región donde está actualmente lo que le llaman la banda Cirrus del GOES, ¿no? Es una región donde hay mucha absorción de vapor de agua. Entonces, si yo tengo mucho vapor de agua presente en la atmósfera, ¿no? La radiación que está siendo reflejada no va a llegar fácilmente al satélite. Acá hay otra región. Normalmente no hablo de esto, pero lo estoy mencionando. Esto está cerca de los 0.91 micrómetros. ¿Por qué? Porque la nueva generación de satélites GOES-EXO, entiendo que se está considerando generar una banda cerca a esta longitud de onda. ¿Por qué? Porque la absorción por vapor de agua en esta parte del espectro tiende a venir principalmente de los niveles bajos de la troposfera. Entonces nos podría ayudar a diagnosticar con satélite geoestacionario de manera cualitativa pero útil el contenido de humedad en la troposfera media-baja. Pero de esto vamos a hablar mañana, ¿no? Con la presentación de Andy Heidinger sobre GOES. Ok, entonces tenemos la absorción en partes del espectro, pero también tenemos dispersión,
¿no? En la parte de longitudes de onda más cortas, ¿no? Por la relación entre el tamaño de la longitud de onda con respecto a las partículas atmosféricas, ¿no? Las longitudes son tan pequeñas ya que es muy fácil que las ondas se encuentren con una partícula atmosférica con moléculas, ¿no? Y reboten en diferentes direcciones. Entonces, mientras más pequeña la longitud de onda ya para ese lado del espectro, empieza a haber más problemas con la dispersión de la radiación. Y todo esto atenúa y hace que lo que llega al satélite sea menor de lo que se refleja desde la Tierra. No sé si hay alguna pregunta, sé que en el chat hay algo, así que voy a dar una miradita al chat. Por el ¿No? Ok, momento no muy hay bien. preguntas en Veo el que hay chat. una conversación. Ok, excelente. Veo que hay una conversación muy buena sobre los productos de satélite. Excelente, muy bien. Seguimos entonces. Ok, bien, vamos de ahí ahora. Ok, vamos a mostrar ahora, perdón, la animación de la tarea, ¿no? Vimos esta animación espectral de una escena medida por este sensor de Avinis, que en este caso estaba ubicado en un avión. Es un avión que pasó por California. Esto es bien antiguo, es de 1992, y ese sensor es capaz de medir en 224 bandas espectrales entre ese rango de radiación, de los 0.4 a los 2.5 micrómetros, ¿no? El tamaño del píxel es de 20 metros por 20 metros, bastante pequeño, y la escena es de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Entonces, lo que vamos a ver es, voy a avanzar un poquito, lo que me parece, sí, esta es básicamente la imagen que tenemos. Esta es una imagen true color, o color verdadero, que es algo parecido a lo que verían nuestros ojos si estuviéramos en el avión, ¿no? Y en este caso lo que tenemos son incendios, ¿no? En esta parte superior de la imagen tenemos partículas bastante grandes, se ve un humo oscuro, ¿no? Acá tenemos humo mucho más denso, acá tenemos una nube. Esto es lo que se conoce como un pirocúmulo, y un pirocúmulo es una nube que se forma donde tenemos una corriente muy caliente que asciende, ¿no? Es tan inestable, bueno, es una corriente caliente por el incendio, ¿no? Y genera tanta inestabilidad que esos ascensos comienzan a condensarse ya, condensar el vapor de agua presente en la atmósfera y forman una nube. Eso es un pirocúmulo, ¿no? También tenemos regiones con pastizales o vegetación, con hierba. Tenemos acá un lago, tenemos un río, etc. Tenemos muchas cosas en esta imagen. Y la idea es ver cómo se ve esta imagen. Pero tengo que salir de aquí un ratito. Ya, voy a regresar. Ahí vamos. Ok. La idea es, vamos a ver cómo se ve esta imagen en diferentes partes del espectro, ¿no? Como lo vimos el viernes en la tarea. Entonces, lo que yo tengo acá abajo es el mismo espectro que les mostré antes, el espectro de transmitancia, ¿no? Entonces, comenzamos con las longitudes de onda más cortas, ¿no? Y si se fijan, vemos apenas el pirocúmulo, ¿no? Y no vemos tanto lo que hay detrás. En parte, esto es por la dispersión, ¿no? En longitudes de onda muy cortas tenemos mucha dispersión. Ahora vamos a ir avanzando y van a ir viendo cómo va cambiando. Si se fijan, acá arriba, perdón, creo que no se ve. Ok, no se ve en mi pantalla lo que estoy mostrando. Un ratito. Perdón. Un segundito. Voy a descompartir y volver a compartir. Ok, tengo que compartir la pantalla completa. Vamos a compartir la pantalla completa. Les pido disculpas, ok. Bueno, estamos viendo lo que se está explicando hace un momento. Entonces, les decía que acá abajo tenemos el espectro de
transmitancia, ¿no? Que les había mostrado antes. Y arriba tenemos cómo se ve la imagen en diferentes partes de este espectro, ¿no? De visible al infrarrojo cercano. Entonces, ahora estamos en las longitudes de onda bastante cortas, ¿no? Y como se fijan, ahí está bastante difusa la imagen, ¿no? Y la imagen es bastante difusa en parte porque tenemos mucha dispersión de la radiación. En longitudes de ondas cortas, como les mencionaba, hay mucha dispersión. Según vamos avanzando, si se fijan, aquí arriba tenemos la radiación en nanómetros. Esto sería igual a 0.419 micrómetros, ¿no? Y estamos viendo, bueno, esto es simplemente el número del canal de la bilis, ¿no? Ya, miren, según nos vamos moviendo y vamos siendo longitudes de onda un poquito mayores, miren cómo va cambiando la imagen, ¿ven? La nube se ve un poco más brillante, va cambiando la coloración del fondo, el suelo se empieza a ver un poquito mejor, ¿no? Aquí ya estamos, digamos, en el centro del espectro visible, de la radiación visible, ¿no? Avanzamos un poquito más. Ahí estamos en lo que llamamos la parte roja del espectro visible. Justamente en una banda del GOES es de 0.64 micrómetros. Y miren, eso es lo que se vería, si nuestros ojos solo pudieran ver en color rojo, veríamos eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia la imagen. Ahí el suelo se vuelve mucho más claro, pero hay algunos aspectos que ya no se ven tan bien. El humo, por ejemplo, no se ve tan bien, ¿no? Aquí llegamos a esta región de 0.90, bueno, en este caso 0.61, perdón, ahí está, 0.90, perdón, ahí está, 0.92 micrómetros, ¿no? Lo que les mencionaba de la banda, una de las bandas nuevas que se va a desarrollar en la serie GeoExo, ¿no? Y si se fijan, la imagen es un poco más difusa porque hay un poco de absorción por vapor de agua. Pero si avanzo más, vamos aquí, por ejemplo, fíjense aquí desaparece el suelo un poco, apenas se ve, y eso porque hay absorción de vapor de agua, porque si yo sigo avanzando, vuelve a aparecer. Seguimos, y en esta parte del espectro, ahí estamos en la región que se le llama la región de Cirrus, donde está la banda Cirrus del GOES 16. ¿Y por qué Cirrus? Porque hay tanta absorción de vapor de agua que solamente estamos viendo lo que se ve arriba, ¿no? Todos los sistemas que están en la troposfera baja apenas se ven. Solo se verían si tuvieras muy poco vapor de agua presente. Seguimos avanzando y ahí empieza a aparecer esta manchita blanca, ¿no? Interesante. Un foco cálido, los incendios. Y seguimos avanzando. Otra región de absorción. Acá desaparece la imagen. Y en fin. Entonces, en resumen, les queríamos mostrar que según uno vaya por diferentes partes de este espectro, uno va a ver cosas distintas. Y justamente la tarea era esa, ¿no? Ver qué diferentes aspectos veíamos en la imagen y contestar a las preguntas para ayudarnos a comprender un poco cómo funciona esto del espectro electromagnético y la absorción y la reflexión y emisión de radiación. Ok, entonces, sí, Bernie, gracias, Bernie. Sí, yes, thanks. Yeah, I'm aware. But we have flexibility. So, thanks. Ok, Bernie me dice que cuide el tiempo. Sí, tiene razón. Ok, bueno, vamos a avanzar un poquito entonces a la presentación. Ya. Bueno, vamos a ver un poco de las preguntas. Vamos a hablar un poco de las preguntas de la tarea, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué canal desaparece el humo del norte? Y la idea es que ustedes ahorita se comunicaran por el chat, o si quieren levantar la mano y contestar, yo creo que por cuestiones de tiempo va a ser más fácil contestar por el chat. ¿No?
Bernie, do you agree? I think it's going to be better to look into to answer via the chat. How about time. how about people raise their hand? Okay. And then that might be easier and we can say A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 Okay. different. Okay, sounds good. Entonces, la idea es, si quieren levantar la mano, y pueden decir A, B, C, D, E, o 1, 2, 3, 4, 5, a ver en qué canal les aparece el humo del norte, según lo que han apuntado. Uy, tenemos un montón de respuestas. Y ahí me tienen que ayudar los facilitadores. I'm asking for help from facilitation. There's a lot of answers. That's why I'm saying just say who votes for less than 40, and then we'll count them. And then the next one, and we'll count them. Okay, but is there a quick way to see the hands? We'll count them? We can, I think I can do it in, Okay. Okay. Yeah, this is where a poll would have been good, but I guess not. Right, we couldn't test it and we couldn't figure it out before this, but oh well. Okay. Yeah. Because there's too many answers. There's too many answers. Yeah, so we can do it your way. Okay, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si vamos a hacer una pregunta? Vamos a hacer la pregunta y levanten la mano si esa es su opción. Entonces, ¿quién dice la opción A? A ver, ¿pueden levantar la mano? Vamos a ver cómo se ve esto. La opción A sería menor a 40. ¿Cuántas manos levantadas vemos? That's a great idea, Bernie. Ya, veo 2. O sea, no hay muchas respuestas menor a 40. Ok. A ver, respuesta B. La respuesta es B, 41 a 60. ¿Cuántas manos levantadas hay? 41 a 60. Okay. Very good. Yeah, Bernie, that was a great idea. 17. Sí, 17 en la B. 15, okay. ¿Ok? Muy bien, la siguiente, ok, ahora siguiente, la C. ¿Quién dice que la respuesta es la C? Y nuevamente, no hay una respuesta concreta, pero vamos a discutir. En la C, a ver. 7. 7. Muy bien, ahora la D. La D es 81 a 100. Hola José, un momento. 8, 9. Adelante, Bonnie, sí. Sí, aquí tenemos un enlace para un poll en Menti. Ahí William lo acaba de poner que podríamos usar. Ok, sí, los dejo dar las instrucciones entonces. Entonces, si gustarían, por favor, en el chat hay un enlace de Menti donde vamos a estar usando para las respuestas. Y usen el código que también se ha incluido en el chat. Ya, son las 1:45. A ver si podemos hacerlo antes de la 1:48. A ver, voten por Menti. A ver qué observación podemos obtener. Ahí estoy presentando las respuestas. Espero que lo estén viendo. Sí, se ve. Listo.
Por el momento hay 68, 69 respuestas. Ahí nos va a decir José cuando termina. Bueno, yo creo que ya tenemos una buena idea con esta estadística, ¿no? Felizmente tenemos muchos participantes, 151 participantes. Gracias por participar. Muy bien, yo creo que podemos parar, ¿no? Yo creo que tenemos una buena estadística. Queda claro que 41 a 60 es la opción que más se pronuncia, seguida por mayor a 100, ¿verdad? Ok. Cerramos. ¿Comparto pantalla? Listo, sí. Excelente, gracias. Muy bien. Un segundito. Excelente. ¿Y qué nos dice este rango seleccionado? ¿No? Algunas de las cosas que podemos conversar sobre las respuestas es, primero, que la gente percibe el contraste en la escena de manera distinta, ¿no? Son nuestros ojos, nuestra manera de analizar. Entonces, no es que haya una respuesta correcta, puede haber más de una respuesta correcta, ¿no? Okay. El otro punto es que las diferencias de contraste pueden deberse a, bueno, lo que estaba diciendo, la percepción visual única o también ser resultado del dispositivo electrónico, de nuevo el mismo monitor. Esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Una pregunta es, ¿el fondo afecta la detección de la función? Y la otra es, el cambio de humo a no humo es sutil con las bandas de longitud de onda estrechas. Sería más interesante comparar la misma escena con bandas multiespectrales más anchas. Bernie, is there something you would like to add or address? I think you mostly got them in that, you know, we did see a range. We saw the second one, 41 to 60, and then the greater than 100. And You wanna go back to look quickly at the animation? the points are that smoke, we tend to see it mostly in the smaller ones because of the small particle size and the scattering. Although smoke, a question would be, do you think smoke is more visible over the land or the water? And that's the one where the background affects sometimes our detection of smoke. So it could be both particle size as well as the background, and as you mentioned, what we're viewing the animation on. Ok. Ya, entonces, algunos puntos que resaltar son, primero, que el humo tiende a verse mejor en los canales de onda más corta, por lo que conversamos de la dispersión por aerosoles, ¿no? Ese es un factor. Otro factor es el tamaño de la partícula del humo, también afecta, ¿no? Hace que desaparezca en diferentes porciones del espectro. Y otro factor también es el fondo, ¿no? ¿Qué hay detrás del humo? Porque el humo oscurece un poco la imagen, pero nos deja, a no ser que sea muy espeso, nos deja ver el fondo. Así que son varios factores que están afectando lo que nosotros percibimos. Next question. Sure. Ok, entonces la pregunta número 2 era, ¿en qué canal la zona caliente empieza a brillar de color blanco? ¿Y mandan el Menti? Entonces la siguiente pregunta es en qué canal la zona caliente empieza a brillar de color blanco, y ahí ven las opciones. Menor que 70 es la primera, 71 a 90, y Ahorita le llega el Menti. les van a proporcionar un enlace de Menti para que para que voten por ahí.
So it looks like okay. Ok. Bien, entonces la primera es la que tiene mayor votación, mayor a 125. ¿En qué canal hace una caliente empieza a brillar el color blanco? O sea, mayor a 125 sería 125 nanómetros. No, pero ese es el número de canal, ¿verdad? Sí, es el número de canal. Ok. Ujú. Bien, entonces tiende a los canales más de onda más larga, ¿no? Canales de onda más larga. Sí. Bien, entonces comparto pantalla. Ok. Entonces, nuevamente llegamos a lo mismo, ¿no? Las personas perciben de manera distinta, como ven, hay un rango de respuestas, no hay una respuesta correcta. Y las diferencias del contraste pueden deberse a la percepción visual única, lo mismo que vimos antes, ¿no? El dispositivo. Pero en general había una tendencia a buscar los valores de longitud de onda más grandes, ¿no? Y esto, a pesar de que no hay una respuesta precisa, ¿no? Esta tendencia a que empecemos a ver el foco cálido en las longitudes de onda mayores es real. Lo que sucede es que ya estamos comenzando a ver los efectos de la emisión del mismo incendio, ¿no? O sea, ahí ya no estamos viendo reflexión solar, sino el color blanco que vemos significa que la superficie terrestre está tan caliente por el incendio que ese incendio ya es capaz de emitir longitudes de onda más cortas, ¿no? Y podemos verlas incluso con longitudes de 1.5 micrómetros, por ejemplo, ¿no? Bernie, is there something you would like to add to this? So the hotter the fire, especially based on the Wien's displacement law, we should see a brighter signal as we move towards some of the lower wavelengths, although it has to be pretty hot. So yes, when it's greater than 125, we see it more. And Yeah, it's also the size, right? The size of the fire also. right. And then the size of the pixel. pixel, yeah. Sí, entonces sí, la tendencia es básicamente lo que estamos conversando, la tendencia es a que mientras más caliente el fuego, se va a ver longitudes de onda menores, ¿no? Pero por lo general, longitudes de onda más largas son mucho más sensibles a los incendios. Entonces importa la temperatura del incendio, ¿no? Mientras más caliente, más visible, y también el tamaño, ¿no? Mientras más grande, más visible, por la resolución espacial, porque va a depender del tamaño del píxel. Si nuestro píxel es muy pequeño, si tengo una muy buena resolución espacial, es más fácil ver los incendios que si tengo una resolución espacial no tan buena. Y ese es otro aspecto que también van a presentar mañana en GeoExo, porque uno justamente los impactos de esta nueva generación GOES-R, que se lanzó desde el 2016, en lo que es detección de incendios ha sido tan grande
especialmente ahora que cada vez hay más incendios, que hay también un interés en desarrollar mejor resolución para al menos uno de los canales que mide en este rango que detecta los incendios en la siguiente generación de satélites. Anything else, Bernie, before I move to the next question? No, I think we Yeah. can go on to the next one. Yeah. Ok, la siguiente pregunta número 3, a ver, para que vayan generando el mente. Es, enumere un canal y su longitud de onda en la que la superficie de la vegetación inferior izquierda, o la más oscura, se vuelve más brillante, más reflectante. O sea, básicamente, cuando comienza a volverse brillante la superficie. Aproximadamente. Y están generando un melting. Así que prontamente van a poder votar. Y estamos bien de tiempo, por si acaso. Estamos bien de tiempo, que todavía tenemos un poco de material, pero no hay problema. Y son la 1:57, un minuto más, hasta la 1:58. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Les parece poner el menti? Sí, mucha variedad. Wow, sí. Mucha variedad de las preguntas. ¿Sí? Está bien, genial. Entonces, principalmente mayor a 60, ¿cierto? Mayor a 60, pero en realidad de 41 hasta mayor a 60, o sea, más que 41. ¿Ok? Excelente. Ya, regresemos a la presentación entonces. Yes. Yeah, and notice we had a smaller range of canales. Oh, ok. Ok, teníamos un rango menor de canales. Pero la mayoría mencionó acá, ¿no? Cuando estamos entrando al infrarrojo cercano. Nuevamente, no hay una respuesta correcta, ¿no? Está la percepción, pero básicamente la tendencia es esta, ¿no? De que a longitudes de onda mayores, y eso tiene que ver con ahora prontamente lo vamos a ver, ¿no? Cómo se ven las curvas de reflectancia en esa parte del espectro. ¿Okay? Y la última pregunta, ¿de qué dirección viene el viento? ¿No? Y las opciones, bueno, las opciones son diversas, hay 8 opciones. No. Hola, Oh, José. Jose, you're Tenemos manos levantadas. I don't know if Bernie was. no, I was gonna say you're showing the direction as well. Oh, Sí, pero tenemos dos manos levantadas. Tal vez. No sé si well, podemos I'm consultar. sorry, I have the answer. The answer's already there. Oh, well. You're right. Okay. Well, you already saw. Ok, vamos a poner la imagen. Voy para atrás. La pregunta es... ¿qué? Dos manos levantadas. Adelante. Adelante. Fausto y Marian. Esas eran de las respuestas anteriores. Unmute, Jose. Ok, a los que no pudieron, a las que llegaron a no ver la respuesta, y nuevamente, no hay una respuesta necesariamente correcta porque, a ver, ¿cómo saben cuál es el norte, no? A ver, ¿qué respondieron?
¿Podemos poner el Menti? I'll go, we can ask someone if they want to explain. Sí, ok, let's do that. ¿Alguien quisiera explicar su respuesta? ¿Cómo terminó? ¿Qué dirección hacia oeste-norte? O discutir, ¿no? Yo Si se podría puede. explicarlo. Adelante, adelante. Con permiso. Bueno, no tomé en consideración, asumí que la oposición hacia arriba era el norte. Entonces, determinando la zona caliente y la posición de las partículas pequeñas de humo, consideré que la dirección del viento, por lo menos en altura, era hacia el oeste. Ok. Ok, gracias. Gracias por el comentario. Ah, ok, estamos viendo el Menti. Muy bien. Entonces la mayor parte está diciendo de que el viento viene del sur o del suroeste. BK Nivel. What, Bernie? And what ¿Qué nivel? level? Right. Claro, ¿en qué nivel, no? Ahí hay una pregunta sobre la pregunta. No preguntamos en qué nivel. Pregunta capciosa de examen, ¿no? Esas preguntas que uno separa para preguntar al profesor 3 veces, ¿no? ¿Qué? 180 a 270, o sea, suroeste, ¿no? La mayoría dice componente oeste. Buenas tardes. Adelante. Yo vi la imagen que en un momento se puso que una flechita roja indicando que el norte estaba en la esquina superior derecha de la imagen, entonces yo así lo asumí. Sí, eso fue un error mío. No debí mostrar la dirección. Pero bueno, está bien. No, pero eso significa que estás prestando atención. Excelente. Okay. Hola, buenas tardes. Adelante. Creo que también estaba marcado dentro de la imagen explicativa una zona de sombra en la parte superior izquierda del pirocúmulo. Eso también nos podría dar un indicativo de dónde proviene la dirección del sol. Aparte vemos que la parte superior, en este caso, pues no se ve tan detallado, no se ve tanta textura encima del pirocúmulo. Y eso nos podría indicar inclusive que es hora de la mañana o de la tarde. Y asumir ya sea una dirección proveniente del viento del oeste o del este, ¿no? ¿Cómo definir cuál es el norte y cuál es el sur? Sí, creo que ya es un poquito más complicado, pero entonces con esa deducción podría ser oeste o oeste. Ok. Bien, excelente discusión. Efectivamente, con el ángulo del sol y la hora del día se puede tener una idea aproximada, ¿no? Ahora, acá tenemos... No sé si vimos la hora del día. No. Sí, sí, no, ¿Sí? no. Vimos la fecha. Yeah, it's a good observation. Sí, buena observación. Muy buena observación, sí. Excelente observación. And this was from a airplane. And we're used to looking at a lot of geostationary images where the geolocation is fixed. So yes, sometimes the arrow, which direction is north, is left off and the time gets left off. So it's important to keep those aspects in the image because it may be important to who is using the information. So. Excelente. Sí, entonces lo que comenta Bernie es que esta imagen pues fue medida de un avión. ¿Hay alguien con el micrófono activado? No sé si pueden desactivar los micrófonos, a no ser que quieran decir algo. ¿Sí? Gracias. Excelente.
Entonces, lo que comentaba Bernie es que esta es una imagen de un avión y la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes georreferenciadas porque estamos viendo de satélite, ya sea geoestacionario o polar, donde el norte se pone hacia arriba, ¿no? Pero claro, en un avión es un poquito distinto, ¿no? Y sí, excelente discusión. ¿Sí? Y bueno, y hay otros aspectos también, como en qué nivel, ¿no? Porque si se fijan, claro, no se puede cuantificar el nivel de cizalla, pero sí hay aparentemente hay un poco de cizalla, ¿no? El viento cambia un poco dependiendo del nivel. Así que bueno, en resumen, yeah, Bernie, go ahead. Yeah, I was going to say one more thing. If they look at the loop again, there's a big fire in the center, but in the upper left, there are smaller fires. Yeah. And so it's good to note when you see them, and that also goes into how hot the fires are. Yeah. Let's see if I can enter once more. Y para terminar, lo que estaba diciendo Bernie es que vamos a ver una vez el loop una vez más. No, ahí comenzamos a ver este incendio, comienza a brillar, y lo vemos en longitudes de onda bastante bajas, ¿no? Perdón, sí, bueno, longitudes de onda bastante bajas o bastante cortas, lo que está indicando que es un fuego bien caliente, ¿no? Los fuegos más calientes se ven en longitudes de ondas más cortas. Pero si vamos avanzando, ¿no? Este se ve obviamente más brillante porque esta parte del espectro ya es más sensible a la temperatura del incendio, pero acá comienzan a aparecer. Yo veo, me estoy dando cuenta, esperen un ratito, no estoy mostrando la pantalla, un segundito. Share. Ya, entonces, perdón, entonces comenzamos, voy a regresar un segundito. Acá podemos ver en esta parte del espectro, vemos el fuego cálido, ¿no? Significa que probablemente este sea una parte muy caliente, un incendio muy caliente, ¿no? Y según vamos avanzando, esto se ve aún más brillante, ¿no? Porque esta parte del espectro es más sensible a incendios, pero se empiezan a ver estos puntitos arriba a la izquierda, ¿no? Que son incendios más pequeños y probablemente más fríos. Y si vamos a esta parte del espectro, 2.2 micrómetros, que esta región del espectro está en el GOES, en el canal 6, se puede ver que esto prácticamente satura la imagen, ¿no? Es un incendio bastante cálido, pero también podemos ver estas otras estructuras de incendios más pequeños. And one other point just right Yeah. there is that, okay, so the fire is as bright as the cloud. And if you were an algorithm, how would you determine the difference? Ajá. Y otra cosa interesante es que el color del fuego es casi igual que el color de la nube en algunas partes. Entonces la pregunta es ¿cómo determinarían la diferencia? Si usaran algún algoritmo. ¿Cómo diferenciarían entre el incendio y la nube si pudieran diseñar un algoritmo simple? ¿Qué harían? ¿Opciones? Y pueden contestar por el chat si tienen alguna idea. ¿Puede contestar por voz? Y por vos también, bienvenido. Bueno, yo me basaría en un algoritmo donde también estudiaría los píxeles vecinos. Ok, píxeles vecinos. Contextual, yeah, contextual. Contexto, ajá, muy bien. Excelente. ¿Alguna otra idea? Somebody wants you to repeat the question? Ok, gracias. La pregunta era ¿cómo distinguirían cuál es un foco cálido o cuál es nube, ya que el brillo es bastante parecido? Y una de las respuestas fue comparando con píxeles vecinos, lo que es contexto, ¿sí? Muy bien. Y veo muchas más en el chat, Bernie. Veo... Yeah, and I'm saying por la radiancia, sí. Ajá, longitud de onda y radiancia, sí, así es. Because and then especially if you looked at the infrared, because the fire would be hot and the cloud would be cold. Exacto. Sí. Claro, y yéndonos más hacia la región infrarroja, ¿no? Donde el fuego es caliente, pero la nube se ve fría. Y acá, incluso sacando diferencia de canales en algunas porciones del espectro, ¿no? Si yo saco, por ejemplo, una diferencia de canales, aquí, por ejemplo, si se fijan, ¿no? Incluso Yeah, and we aquí, see mira. by comparing two
two channels, good. comparando dos And then- canales. Ajá, exacto, muy bien. Por ejemplo, si yo agarro en esta región de un micrómetro, 1000 nanómetros, y la comparo con esta, claramente esto es brillante en ambas y esto es opaco en esto. Entonces, esa diferencia va a resaltar. ¿Qué es lo que se hace cuando se construyen los RGBs y otros productos satelitales, ¿no? Diferencian canales, etcétera, ¿no? Muy bien. And I see Salvador said the cloud would move, but the fire would not move. Excelente. Yeah. Although then you need an animation too. Sí, exacto. So then correcto. that brings in the point of one image is, more than one image is often better. Correcto, sí. Entonces Salvador estaba mencionando de que la nube se va a mover, pero el foco cálido no se va a mover tanto. Y eso es sí, correcto. Esa es otra, ¿ven? Otra respuesta de la que hemos discutido, ¿no? Eso resalta la importancia de las animaciones. Para esto también se aplica. Okay. Muy bien. Good, lots of good questions. I mean, responses. And Excelente, sí, excelente discusión. Muy buena discusión. Y también hay And una, yeah, go and ahead. leads into the next part that you're gonna, Y también hay if un you have comentario. time. Yes, I think, yeah, I have time. And yeah, the rainfall part is also related to tomorrow, so that's okay. Ok, so, entonces veo un par de respuestas más ya para pasar a la siguiente parte. Las nubes tienen volumetría en la imagen y la zona caliente no. Correcto, la sombra, ¿no? Zaira está mencionando la volumetría, que es la sombra de la nube, ¿no? Por el ángulo solar. Eso también es un efecto de un contexto, sombra. Y el humo tiene menor reflectancia que la nube. Claro, en esta longitud de onda particular, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de resaltar y por eso podemos construir muchos productos, muchos tipos de RGBs y otros productos que nos ayuden a resaltar algunas estructuras. All right, so keep going, Bernie. Sure. Think so? Yes. Ok, vamos a avanzar entonces. Ok. Ya, entonces aquí tenemos un gráfico donde podemos ver las diferentes reflectividades de diferentes superficies en diferentes partes del espectro. Entonces, por ejemplo, la nube la tenemos en azul. La nube la tenemos en azul. Y si se fijan, la nube es reflectiva en una porción bastante amplia del espectro, ¿no? Acá está el cursor. ¿No? Los canales visibles, que son estos dos de acá, la nube es bastante reflectiva, ¿no? En este canal de 0.86 que ya es infrarrojo cercano también, y etc. Ahora, fíjense acá el incendio está en rojo, ¿no? Los incendios en realidad, cuando los podemos ver por la emisión misma de la temperatura, ¿no? Bueno, también el humo se ve más en los canales de onda corta, pero lo que vemos en realidad es la emisión termal del fuego, ¿no? Y se ve acá claramente que el humo es mucho, digamos, la reflectancia aparente es mucho mayor en los canales, el fuego, perdón, es mucho mayor en los canales de longitud de onda mayor, tanto el incendio como la zona caliente, ¿no? Y el incendio, obviamente, mayor, ¿no? Que la zona caliente. Otra cosa que quería mostrarles, a ver, la hierba, veamos la hierba, la vegetación. En los canales visibles, la reflectividad de la vegetación es bastante baja, se ve un poco oscura la vegetación, pero fíjense aquí, una vez que llegamos a esta región del espectro de 0.86 micrómetros, miren la curva verde, ¿no? La curva verde es mucho más reflectiva, y se mantiene reflectiva en gran parte de este espectro, en 1.6 también es reflectiva. Este es un canal que se usa para evaluar la vegetación, justamente porque es reflectiva, y tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, para detectar zonas verdes, zonas secas, para detectar bordes con agua, porque el agua, este es el lago en celeste, el agua es muy oscura, ¿ven? El agua, la reflectividad es muy baja. Entonces, esta diferencia permite ver bastante bien zonas inundables en este canal de 0.86 micrómetros. Okay.
Y viendo las partículas de humo también vemos que hay algunas diferencias en diferentes partes del espectro. Por ejemplo, las partículas de humo pequeñas, fíjense, las pequeñas que son en naranja, en esta parte del visible 0.64 son más reflectivas que, por ejemplo, en el 1.6. Entonces, esta diferencia puede ayudar a resaltar. Sin olvidar que el fondo importa, ¿no? Si tenemos humo translúcido, así como nube translúcida, ¿no? Es un poquito más difícil. Por eso también es importante considerar qué tenemos en el fondo. Bernie, am I missing something or should I keep moving? No, I think you can move on. Although one of the things about smoke is that when you do get out to longer wavelengths, you may be actually seeing the background. So this may not isolate, say, for example, some things that are more transparent like smoke. Right, you would need a very thick smoke, right? Yes, it would. Yeah, it would have to be. Yeah. Ya. Sí, y para terminar con esto, lo que menciona Bernie, que en longitudes de onda un poco mayores, sí, pues el humo es, como suele ser translúcido, es más difícil diferenciarlo del fondo, ¿no? Okay. Bueno, next. Y vamos a hablar un poquito de algunas de estas, de cómo se ven diferentes estructuras en el espectro cuando estamos hablando de océano, en este caso, no cuerpos de agua. El océano es oscuro en todas estas bandas. Y lo que estamos viendo son canales del MODIS, pero en este caso son muy parecidos, no son idénticos, pero son muy parecidos a las bandas del GOES 16. Y lo que estamos viendo es que el océano es oscuro en todas, ¿no? Es un poquito más brillante aquí el azul, pero en general es oscuro. Ahora, la nube de agua es bastante brillante, ¿no? En casi toda la parte visible del espectro. Aquí la nube líquida es poco brillante porque hay mucha absorción por vapor de agua, ese canal de Sirrich, ¿no? Pero en general hay una tendencia a que la nube líquida se haga un poquito menos brillante según nos vamos a longitudes de onda más largas. Ahora bien, la nube de hielo, celeste, ¿no? La nube de hielo es muy brillante en los canales visibles, pero miren qué rápido se vuelve opaca según avanzamos hacia los canales de radiación de onda más larga, particularmente en el canal de 1.6 micrómetros, el hielo es mucho más oscuro que la nube de hielo, es mucho más oscura que la nube líquida. Y esto también se ve en este canal, pero es más pronunciado en el de 1.6 micrómetros. Y esas diferencias son muy útiles para detectar nubes de hielo versus nubes líquidas. So why did Yes. did you explain why it's the water cloud shows essentially no reflectance in this MODIS 26 channel, which is comparable to our Which 1.3? Yeah, I mentioned. Yeah. Okay, it's Yeah, because the absorption by water. right. vapor. Okay. Go Yeah. ahead. Sorry. Sí. Y claro, esa nube, como les mencioné hace un momento, es más oscura. La reflectividad es baja porque hay mucha absorción de vapor de agua y las nubes líquidas están abajo, ¿no? En la troposfera, no arriba. Y ya para terminar, casi terminar con esta presentación, tenemos la reflectancia de nieve, pasto y tierra. Ahora estamos hablando de ya no nube de hielo, sino nieve en el suelo, pasto y tierra, ¿no? Entonces, si se fijan en el espectro visible, lo que ven nuestros ojos, la tierra y el pasto, claro, tierra promedio, pasto promedio, ¿no? Que tiene diferentes colores. En general son oscuros, ¿no? Si el pasto siendo un poquito más oscuro que la tierra, pero la nieve es muy brillante, ¿no? Es bastante brillante. Pero miren acá, ¿no? Cuando llegamos a esta región de 0.86, el pasto se vuelve muy brillante, muy reflectivo, ¿no? Y la tierra se mantiene oscura. Entonces,
fíjense, por ejemplo, diferenciando estos canales 0.64, la tierra es más brillante que el pasto y acá al revés. Entonces, esta diferencia de canales, por ejemplo, se puede usar para lo que es el NDVI, el índice de vegetación, ¿no? Después, otra cosa interesante es que la nieve, una vez que llegamos a estas bandas del infrarrojo cercano que nosotros no ven, es mucho más oscura que el pasto y que la tierra. Entonces, si nuestros ojos no vieran en el visible, sino en el infrarrojo cercano, cuando hubiera nieve en el suelo se vería negro, ¿no? Más bien la nieve sería negra, sería oscura. Entonces, estas diferencias nos permiten resaltar aspectos combinando canales, ¿no? Para la construcción de RGBs. Entonces, ya para resumir, lo que habíamos discutido, esos son los aspectos que son importantes, ¿no? Reflectancia albedo es lo que vivimos en este rango del infrarrojo cercano, la textura es importante, el contexto, ¿no? Comparar con los píxeles colindantes, comparar con el fondo, o sea, saber qué tenemos en el fondo, qué es lo que estamos viendo. Animación es muy importante, ¿no? Ayuda mucho tener una animación. Luego, las diferencias de canales nos sirven también, aunque sean sencillas, ¿no? Diferenciar dos canales nos pueden resaltar algunos aspectos, y luego tenemos incluso compuestos más complejos que son los RGBs. Okay, so there is a good question, and you can go to the next one, Okay. the next, yeah, because it relates to how would you tell the difference between an ice cloud and snow on the ground? Muy buena pregunta. ¿Cómo, ya? Yeah, sí. ¿Cómo y se ven distintas, Bernie, por el tema de la reflectividad? Se ven un poquito distintas. La nieve es más oscura, ¿cierto? Snow on the ground is a little bit darker than an ice cloud, right? Sometimes it's hard to tell the difference. A lot of times it's context. We can look at Slider quickly. Well, it's context and animation helps would be Yes. one of my answers. And yeah, because they both can be cold. Yeah, they both can be cold. Yeah, for sure. I mean, I have perceived in South America that snow on the ground tends to be darker in some of the RGBs because it's less reflected than an ice cloud. But as you say, it's generally subtle, right? Well, Or not? In one of the RGBs, I think it's the day snow fog, the snow is red. When there's a nice cloud, it's kind of a pinkish red, and when it's snow, it's a dark red. Not always. Yeah. And some of it could be that when the clouds are thick enough, you can really tell it's a cloud versus the snow. So it's also texture. Sí, entonces lo que Bernie está diciendo es que pueden ser parecidas, ¿no? Entonces ella lo que busca también es animación ayuda, el contexto ayuda, ¿no? What was the last thing you said, Bernie? Texture. Yeah, la textura, ¿no? La textura. Because you can tell some of the surface features like drainages, land features, Okay. dendritic patterns. Claro, exacto. Se pueden ver estructuras en la imagen en forma de dendritas, ¿no? Especialmente donde hay montañas altas. ¿Sí? Hay varias maneras de revisar eso. Ok, bueno. Hay un comentario en el chat que dice Venezuela, Nororiente y la isla Margarita, la más pequeña es la isla Tortuga. Sí, exactamente. Esta es una imagen de Venezuela. Saludos, Juan. Ajá. Está mostrando cómo se genera un RGB de color natural. No es uno de los varios RGBs y básicamente a la izquierda tenemos uno de los canales. Bueno, acá tenemos el canal, acá abajo, el visible de 0.64 micrómetros, ¿no? Es el que estamos acostumbrados a ver. Luego acá tenemos el de 0.86, donde la vegetación es reflectiva, ¿no? Y luego tenemos este de 1.6, donde las nubes de hielo son... Esos tres, digamos, le asignamos coloración verde a esta coloración roja y coloración azul, terminamos con este compuesto.
¿no? Esa es básicamente la construcción de un compuesto RGB explicada muy rápidamente, ¿no? Hay poco tiempo para explicar con mucho detalle cómo se construyen los RGBs. Pero básicamente mezclar diferentes luminosidades de colores. Por ejemplo, si yo mezclo luz azul con luz roja, me da morado. Por ejemplo, aquí, si yo mezclamos con un color más bien morado, si yo mezclo luz verde con ser un cuadradito, luz verde con luz azul, termino con un cian, que es lo que estamos viendo aquí en las nubes, ¿verdad? Las nubes son muy brillantes en este canal verde. Este sería el verde. Estas nubes de hielo son muy brillantes en el verde y son muy brillantes. Ok, creo que estoy explicando un poco mal esto, pero no quiero confundir. Pero básicamente combinando, que estamos con el tiempo corto, combinando diferentes información en diferentes canales podemos obtener esos RGBs. Ok, keep going. Sure. Ok, bueno, hasta ahí yo creo que puedo parar y podemos pasar a la presentación de productos de lluvias. En realidad no la vamos a terminar, pero se relaciona a lo que vamos a ver el día de mañana en el caso estudio de ciclones tropicales y posteriormente en los NCS. ¿Nos tomamos 5 minutos o seguimos? Ok, tomémonos unos 5 minutos y si nos podemos reunir aquí a las 2 y... a las 2:33, por favor, para comenzar a más tardar 2:35 y damos una corta revisión. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto, ya. Entonces nos tomamos un pequeño break y en puntual, por favor, para avanzar. Nos vemos acá a las 2:33. Excelente.